mis amigos de Miami. Hoy conversamos con un hombre muy polémico que no tiene pelos en la lengua, que se ha buscado miles de problemas, pero a quien muchas personas agradecen porque ha salvado una gran cantidad de imágenes de los archivos cubanos y de buena parte de los archivos de este mundo. Esto y más en Vida y Estilo. Y mi invitado de hoy es un hombre que conoce muchísimo acerca del cine y también de la música. Tiene mucho sentido del humor. Ha trabajado en la radio, hace televisión, escribe. Para algunos es un pirata, para mí es un rescatista. Es Robin Hood, es Waldo Fernández, Maraca. Me gustaría que conversáramos acerca de un libro que has escrito que se llama Érase una vez un cubano. ¿Por qué hiciste este libro, Waldo? Bueno, ese libro lo hice, número uno, para recordar todas mis vivencias en Cuba, que fueron bastantes. Número dos, para mis dos hijas. Para la mayor, para que sepa por qué la madre y yo la sacamos de Cuba a como diera lugar. Y para la más chiquita, para que sepa por qué nació en un país que no es el de ella, siendo los padres cubanos, y para que conozca más de la historia de Cuba y de lo que vivieron la gente de la generación mía. Claro. En ese libro, en el prólogo, el filósofo y escritor Emilio Ichikawa dice que esa es la biografía de un hombre del oeste, porque para sobrevivir en la Cuba diseñada por el señor Castro había que ser tan rápido como aquellos pistoleros del desierto. ¿Por qué Ichikawa dice algo tan fuerte como eso? No es problema de que sea el oeste. El problema es que en la generación mía, yo me lleno la boca para decir que la generación mía de los años 60, lo que fuimos teenagers, en los años 60, tuvimos una juventud bien violenta. Hoy en día, y es la juventud que más ha sido prácticamente masacrada por el gobierno. A nosotros nos metían presos por oír un disco, por tener un pantalón apretado, por tener el pelo largo, por cualquier cosa. Pero la guerra de Waldo no solo fue en la calle. A raíz de la llegada al poder de Fidel Castro, la armonía en su casa dejó de existir y comenzaron los grandes conflictos entre sus padres. Yo era una persona muy allegada a mis padres. Hasta el triunfo de la revolución, al triunfo de la revolución empiezan las broncas en mi casa. Nosotros éramos religiosos, de ir a la iglesia todos los domingos, y antes de comer se rezaba y se le daba gracias a Dios. Un buen día se acabó Dios. Un buen día no se fue más a la iglesia. Yo pregunté por qué, nadie me supo dar una respuesta y si me la dieron yo no la entendí. Entonces, ¿qué pasa? Tenías el caso, mi papá era anticomunista hasta más no poder y mi mamá era más comunista que Fidel. Te voy a poner un ejemplo fácil. Una vez ella, para convencerme a mí, me dice a mí, ¿a ti que te gustan tanto las aventuras? Porque yo siempre viví amando las aventuras, Emilio Salgari, Paul Feval, todos los escritores estos de aventuras y cosas de eso. Y entonces me pone en comparación a Robin Hood. Fidel Castro es como Robin Hood. Le quita a los ricos para darle a los pobres. Y entonces yo me emociono con eso y voy y le reclamo a mi papá. Y le digo a mi papá, ¿por qué tú me dices que Fidel Castro es malo si Fidel Castro es como Robin Hood que le roba a los ricos para dar a los pobres? Dice, ¿quién te dijo eso, mijo? Dice, no, eso me lo dijo mami. Dice, bueno, tu madre hasta cierto punto tiene razón. Fidel Castro... Robin Hood le roba a los ricos para dar a los pobres, pero Fidel Castro le roba a los ricos, le roba a los pobres y cuando no tiene a quien robarle se saca un bolsillo y se lo mete en el otro y se roba el mismo. Eso es lo más hijo de su madre que hay. Y ahí empezaron las broncas de que porque yo le decía eso al niño. Corría el año de 1963. Un grupo de 4 jóvenes ingleses llegaban con su música a todo el mundo, mientras unos pocos cubanos se enteraban de su existencia. Waldo Fernández fue uno de ellos. Una muchacha se llamaba Mayra, nunca se me olvida, y dice, no, voy a mi casa a buscar un disco que me llegó. Y cuando trae un disco de 45 revoluciones con 2 canciones por cada lado. Eran 4 canciones, pero para mí fue, yo entendía los buitres. ¿Tú le decías los buitres? No, todo el mundo entendía, ¿no? Estoy hablando del año 63, 64. Y yo entendía los buitres, y yo los buitres, después uno aprendió, ¿no? Los Beatles, los Beatles, decían, pues, y todo eso sí, pero uno conoció esa época y uno quedó enamorado de esa música. A mí me da risa. Porque a mí me tienen aquí en Miami con un cubanazo. Y yo en Cuba, por nada del mundo, oía yo a Benny Moreno, ningún grupo cubano. ¿Y eso por qué? Porque todas las canciones ponían Carlos Puebla, era Bienvenido el Comandante, y Seremos, como eché, la misma porquería, todo lo mismo. Y llegó un momento que uno empezó a repudiar
la música cubana. Hacerle un rechazo general. Rechazo total, no solo yo. Fuera quien fuera. Fuera quien fuera, nadie que fuera cubano. La juventud de esa época no oía música cubana. Si oías música cubana, te decían que tú eras cheo, que tú eras guapo, que tú eras cheo. El cheo es algo de ese que te decían, tú no estás en onda. La onda es oír la música americana, sea lo que fuere. En esa época existía, por ejemplo, el disco de Polanca, que le decían el himno nacional. For you have made my heart a slave. En esa misma época a ti te llaman del servicio militar obligatorio. Y eso fue algo que marcó tu vida para siempre. Sí, el servicio militar obligatorio yo creo que marcó mi vida. Número uno, a mí me gustaba estudiar. Yo no concebía que a mí me sacaran de una escuela, me troncharan los estudios para ponerme a comer cativí abajo una mata con una escopeta. Pero tú te escapaste del servicio. Bueno, yo me escapé precisamente porque en una de las guardias esas que estábamos haciendo, a mí me llaman, yo tenía que entrar a la guardia a las 4 de la mañana y me llaman como a las 2 y pico, las 3 para que cubriera al que estaba antes, porque al tipo lo ataca un gato de monte. Los gatos de monte ese lo cogieron, eran como si tuvieran navaja en la mano, acabaron con el muchacho. Y yo con tremendo miedo fui para allá, miedo, estaba, vaya, en candela. Fui para allá y estando allí veo al famoso gato. Y cuando yo vi al gato, vaya, candela. Y sigilosamente le quité seguro al rifle, le di un tiro al gato y después lo acabé de matar en el piso, lo tiroteé todo y si ahí se me ocurre, y digo, bueno, esta es la mía. Cogí, me empecé a fajar con el gato, a revolcarme con el gato, a mancharme todo de sangre y cuando llegaron la gente se pensaron que el gato me había atacado a mí también. Y ahí me llevaron para la comisión médica forense en el hospital naval y me dieron la baja por psiquiatría. Porque yo a toda esa, cada vez que venía un doctor era el gato. Y no había quien me sacara el gato. Ni siquiera con el cuento del gato, Waldo se libró del servicio militar. 2 veces más lo llamaron y por rebeldía llegó a ir a la cárcel. Mientras estaba allí, descubrieron que él y un amigo habían pintado unos letreros en contra de los hermanos Castro. Otro motivo más para seguir tras las rejas. Pero la prisión también le sirvió para cultivarse. Yo soy demasiado autodidacta, he estudiado toda mi vida, me ha gustado muchísimo leer, imagínate tú, con 8 años y pico preso. ¿Cuánto tiempo no me sobró para leer? ¿Leíste mucho en la cárcel? Requete mucho. Por ejemplo, Los Miserables, que en Cuba el que llegó era un libro de 5 tomos, lo leí 5 veces. Y daría lo que no tengo por saber francés, nada más que para leer en francés Los Miserables. ¿Ese es tu libro favorito? No ese. Mi libro favorito es uno que se llama El Socio, de Genaro Prieto, un escritor peruano.